Bueno, estamos hoy en el tercer shiur, la tercera clase de esta serie Shabbat práctico. El shiur de hoy fue sponsoreado Leilun Ishmat, mi querido abuelo Tzvi Hirsch Ben Yehuda Hitrik. Que este shiur sea en su memoria y que su neshama tenga una aliyá. En el shiur de hoy vamos a empezar con el tema de el kiddush y la cena de Shabbat. Sí, vimos en los capítulos previos, en el primero vimos una idea general acerca de qué es el Shabbat y qué son las 39 acciones prohibidas. En el shiur pasado, en el segundo shiur, vimos acerca de las preparaciones para el Shabbat, todo lo que tiene que ver con las preparaciones durante la semana, hasta el momento de prender las velas, y vimos inclusive el orden del prendido de las velas de Shabbat. Y hoy vamos a ver el próximo paso, una vez que ya empezó Shabbat. ¿Sí? Las velas de Shabbat se prenden antes que empiece el Shabbat, eso es muy importante. Obviamente una vez que empieza ya el Shabbat no se pueden prender las velas, porque ya Shabbat está prohibido prender fuego. Entonces eso es hasta el momento en el cual empieza Shabbat. Ahora vamos a ver cuándo ya empieza Shabbat. Vamos a empezar con las leyes de la cena de Shabbat, las comidas de Shabbat, temas interesantes. Y si queda tiempo vamos a seguir un poco más, ya empezando a ver las 39 acciones prohibidas en Shabbat y sus derivados, etcétera, etcétera. Ok, entonces empezando con esto, primero, antes que nada, obviamente se hace el rezo de Minjá, se hace antes que empiece el Shabbat. El rezo de Minjá le pertenece al día previo, al viernes, entonces se hace antes que empiece el Shabbat. Y después se hace el Kiddush. Ahora, ¿qué es el Kiddush? El Kiddush es una mitzvah bíblica. ¿Qué significa una mitzvah bíblica? Es una mitzvah que está claramente estipulada en la Torá. En la Torá dice: Zahor et Yom HaShabbat lekadshó. ¿Sí? En los 10 mandamientos dicen: acuérdense el Shabbat para santificarlo. Enseñar a nuestros sabios qué significa santificarlo. Santificarlo significa recordar, o sea, decir que hoy es Shabbat, recordarlo y santificarlo a través de hacer una bendición sobre una copa de vino. Ahora, bíblicamente es suficiente que uno lo recuerde durante el rezo. En el rezo de Shabbat, el viernes de noche, ya recordamos el hecho de que hoy es Shabbat. No obstante, nuestros sabios instituyeron que para hacer la mitzvah de la manera más linda, se haga también sobre un vaso de vino. Y eso es en efectivo lo que hacemos. Agarramos un vaso de vino y decimos Yom HaShishi V'Yachol HaShamayim, relatamos acerca del sexto día de la creación, donde Dios creó, terminó la creación, terminó de crear todo lo que está en el cielo y la tierra y todo lo que contienen, y descansó el séptimo día y proclamó que sea un día de descanso. Y eso es lo que hacemos en el Kiddush. Entonces Kiddush no es una costumbre, no es una orden rabínica, sino es una orden bíblica. Está dicho en la Torah que hay que recordarse Shabbat y santificarlo. Ahora, ¿cuándo es que se hace el Kiddush? El Kiddush lo mejor es hacer lo más cerca posible a el momento en el cual empieza el Shabbat. El Shabbat empieza con la puesta del sol, el día viernes, y esa es la costumbre, o sea, la ley es hacer el Kiddush lo más cerca posible. Ahora, se hace la tefilá antes que se hace el Kiddush, siendo que se hace la tefilá antes del Kiddush, entonces se hace primero el rezo y después, enseguida después, se hace el Kiddush cuando uno llega a su casa, y que trate de no esperar entre el rezo y el Kiddush mucho, sino enseguida que vaya a hacer. De hecho, en muchas comunidades el Kiddush es hecho también, aparte en las casas, también en las sinagogas, y todos pueden participar del Kiddush enseguida después del rezo. Y eso es algo muy lindo, aunque como vamos a ver más adelante, hoy si Dios quiere, hay que tener cuidado con respecto a un tema, y eso es que el Kiddush tiene que ser hecho
en el lugar donde uno va a comer. Por lo tanto, enseguida después del Kiddush, todos los que quieren cumplir con la mitzvah del Kiddush, con este Kiddush que está siendo hecho en ese momento, tienen que comer algo. O comer mezonot. Mezonot es alguna masita o algo que tenga harina. O tomar una segunda copa de vino. Eso ya implica que uno está comiendo en ese lugar, aparte del Kiddush. Pero eso vamos a dar un detalle más adelante. Entonces, esto es el tiempo en el cual se hace el Kiddush. Ahora hay comunidades, por ejemplo en Lubavitch, que se estudia el viernes de noche, Hasidut, y después recién se reza. Eso está bien, siempre y cuando uno después del rezo, no se pone a hablar, porque quizás se va a olvidar. Los sabios instituyeron que aquellas cosas que uno tiene la obligación de hacerlo, que no haga nada, desde el momento en el cual uno tiene la obligación de hacerlo, que ya no haga nada más antes, para que no se le pase la hora, para que no se olvide. Así también es con el tema del rezo, por ejemplo. ¿Sí? Que uno no haga trabajo, no haga otras cosas, no coma antes de rezar, para que no se le pase la hora. Para que no se le pase la hora y la oportunidad. Así también con el tema del Kiddush, enseguida después del rezo hay que hacer Kiddush. Está prohibido, de la misma manera que está prohibido hacer cualquier cosa antes del Kiddush, está prohibido en particular comer o tomar antes del Kiddush. Una vez que se pone el sol el viernes a la tarde, está prohibido comer y tomar hasta que uno hace Kiddush. ¿Por qué? Porque de vuelta, si uno va a empezar a comer, quizás se olvida. Si uno no puede comer, no se va a olvidar, porque va a hacerlo para poder comer. Y así también en el día de Shabbat, que vamos a ver más adelante, el día de Shabbat, no solo la noche, el viernes de noche, sino también el día, que ahí se hace también un Kiddush, y ese Kiddush es una orden rabínica, no bíblica. Entonces en ese Kiddush también no se puede comer hasta que uno hace Kiddush, y cuando empieza el momento que uno tiene que hacer Kiddush en el día de Shabbat, eso es después del rezo. Una vez que uno ya rezó, tiene que hacer Kiddush para poder comer. Tiene que hacer Kiddush para poder comer. Ok, ahora, ya vimos que de dónde viene el Kiddush, ya vimos a qué hora hay que hacer el Kiddush. El vaso, ¿cómo es que se hace el Kiddush? Entonces el Kiddush, como dijimos, es con vino. Vino está considerado, de acuerdo a la Torá, la bebida más importante, es una bebida que trae alegría, una bebida que tiene gusto, una bebida importante. Entonces se hace sobre el vino. También hay otras fuentes, porque el vino, pero en general, el vino es una bebida importante, una bebida... ¿sí? O sea que trae importancia. Ahora, el vaso que uno usa para hacer Kiddush tiene que estar completo, no puede tener ninguna fractura, no puede tener ningún defecto. También hay que tener cuidado, en Sudamérica no pasa mucho, pero acá en Estados Unidos es muy común, los vasos desechables. Acá me preguntan en el chat personal si Kiddush puede ser jugo de uva. Sí, puede ser jugo de uva, aunque lo mejor siempre es usar vino, pero uno que no puede tomar alcohol o que le hace mal, entonces jugo de uva está bien. Gracias por preguntar. Entonces, el vaso tiene que ser un vaso importante. Generalmente en las casas judías uno siempre va a encontrar un vaso de Kiddush, o sea, el vaso de Kiddush no tiene que ser un vaso de Kiddush, pero es lindo tener un vaso importante, o de plata, o de algún otro metal lindo, para hacer Kiddush con él. Y lo importante es que no sea un vaso roto, porque tiene que estar lleno el vaso, ni tampoco que sea un vaso desechable. Hay quienes dicen que el vaso desechable también es un problema. ¿Por qué? Porque siendo que uno lo va a usar solo una vez, es como que no tiene ninguna importancia el vaso, pierde su identidad de vaso, en ese caso. ¿Sí? Seguimos. Ahora, el vaso hay que limpiarlo bien por adentro y por fuera. Se acostumbra también limpiarlo, aunque el vaso ya está limpio, se acostumbra a pasarle agua al que va a hacer Kiddush, algo con una servilleta por dentro y por fuera. Hay que llenar el vaso completamente hasta que, la costumbre de Jabades, hasta que caiga un poco del vino. ¿Y por qué? Y eso tiene dos razones. Número uno, porque
cuando algo tiene que estar lleno, la única manera de asegurarse que realmente está lleno es que desborde. Porque hasta que desborda, uno no sabe si está lleno. Cuando desborda, ya sabe que está lleno. Eso es número uno. Y esa es una explicación práctica. La explicación más esotérica, quizás, es el hecho que eso representa que uno tiene que siempre hacer lo máximo que uno puede y un poquito más. O sea, siempre hay un poquito más que uno puede hacer y debe hacer. Tiene que darle todo lo que puede. Entonces, así se llena el vaso de vino. Y el vaso tiene que tener por lo menos 86 gramos. Ahora, levanta el vaso con su mano derecha, lo pasa a su mano izquierda. ¿Sí? Vamos a decir, esta es mi billetera. Vamos a decir que este es el vaso. Entonces levanta el vaso con la mano derecha, lo pasa a la mano izquierda. Estoy fijándome si hay un vaso acá. Y lo pone sobre su mano derecha y lo agarra así. Lo pone en la palma de su mano derecha. Esa es nuestra costumbre. ¿Sí? Lo agarra siempre en la mano derecha el vaso. Y hay que levantarlo por encima de la mesa. Y que mire a el vino que está en el vaso durante su shiur. Durante el kiddush. Que mire en el vaso para que no se desconcentre. Estoy pensando que quizás este shiur no lo estoy grabando bien porque esta computadora a veces me da problemas de grabar. Es una lástima porque muchos me pidieron que le mande el shiur por email. Si alguien de ustedes puede grabarlo y mandarme el archivo de video después, le agradecería. Para grabarlo van arriba donde dice file o archivo y pueden poner grabar, le ponen el nombre que quieren y después lo encuentran con ese nombre. Si me pueden mandar después el archivo de video, les agradecería. Ok, seguimos. Ahí, muchas gracias, Eli. Seguimos. Hateima Koshel Kiddush. Ahora vamos a ver quién tiene que probar, quién tiene que tomar de este vaso. Entonces, como vimos por providencia divina, la semana pasada hablamos en el video de Alajá en la Parshá en un video titulado Si soy responsable por la religiosidad de mi vecino. Ahí vimos todo el tema de que un judío todos los judíos estamos interconectados. Por lo tanto, si otro judío tiene la obligación de escuchar el kiddush o de hacer el kiddush, yo como judío puedo hacer el kiddush por él, con él contestando amén, escuchando mi kiddush, yo teniendo en mente de incluirlo a él, y él contestando amén está incluido en mi kiddush. Entonces, así también, en general cada uno tiene que hacer su kiddush, cada uno tiene que cumplir las mitzvot propias, ¿sí? Cada uno tiene que cumplir la mitzvah solo, pero hay casos en los cuales uno puede cumplir la mitzvah por otro, incluyéndolo al otro. ¿Ok? Entonces así también es con el tema del kiddush. Y así en muchas casas, de hecho es así. O sea, el padre hace el kiddush o en un grupo uno hace kiddush y todos participan. Entonces en realidad no tienen que todos tomar del vino. Se acostumbra a que todos tomen un poco de vino, pero no tienen que tomar todo el vino. Porque el vino lo toma el que hace el kiddush. Todos tienen que contestar amén y tener en mente de cumplir la mitzvah con el kiddush que hace él, pero no tienen que tomar el vino. De vuelta, es lindo tomar el vino, pero de acuerdo a la ley no hay que hacerlo. Ahora, ¿cuánto hay que tomar? ¿Cuánto del vino el que está haciendo el kiddush, cuánto tiene que tomar? Tiene que tomar suficiente para que se le llene un cachete de vino. ¿Sí? Eso es lo mínimo que tiene que tomar. La costumbre es tomar por lo menos la mitad del vaso. Y después se puede llenar con más vino y con eso repartir a los que están presentes. Ahora, como mencionamos antes, el kiddush tiene que ser hecho en el lugar en el cual uno va a comer. ¿Ok? Como dijimos antes, sí, eso se aprende lo que dice en el versículo de Karata la Shabbat Oneg, que van a llamar al Shabbat placer. O sea, ¿qué aprendemos de ahí? Que en el lugar donde uno tiene placer, y como explicamos en el shiur previo, ¿qué significa placer en Shabbat? Placer en Shabbat se refiere al hecho de comer, de las cenas importantes de Shabbat.
Entonces uno tiene que, karata el Shabbat, uno tiene que llamar al Shabbat, uno tiene que proclamar el Shabbat, que eso se hace a través del Kiddush, tiene que hacerlo oneg, bimkom oneg, en el lugar donde va a cumplir con la mitzvah de tener placer en Shabbat, que ese es el lugar donde va a comer, ahí es donde tiene que hacer el Kiddush. Entonces, por lo tanto, uno tiene que asegurarse, como dijimos antes, si va a escuchar Kiddush en el Shil, por lo menos tomar 2 porciones de vino, que sea un revi'it, y si no, que coma algo que sea mezonot. Y obviamente, si comió algo mezonot, que se acuerde hacer la brajá primera y la última brajá, y incluir el vino, incluir la brajá del vino en la brajá afroná. Ahora, una persona que quiere cumplir con la mitzvah de Kiddush, con el Kiddush de su amigo, entonces, como dijimos antes, el que está haciendo Kiddush tiene que tener en mente de con eso incluir a los demás que están presentes. Y aquel que quiere cumplir con la mitzvah con el Kiddush del otro también tiene que tener en mente que él va a cumplir con la mitzvah del Kiddush escuchando el Kiddush de el que está haciendo. Ahora, el que está haciendo el Kiddush no tiene que tener en mente a cada una de las personas que están presentes, sino en general tiene que tener en mente de con esto él va a ayudar a los otros a cumplir con el Kiddush. Tampoco se tienen que ver los unos a los otros, sino siempre y cuando uno está a la distancia que puede escuchar, escuchó el Kiddush del otro, contestó amén y tuvo mente, entonces con eso ya participó de su Kiddush. Ahora, en el caso, como también vimos en el video de la semana pasada, pero vamos a repetirlo acá, como en el caso que uno hizo Kiddush en el Shil, seguro se escuchó Kiddush en el Shil, pero inclusive si hizo Kiddush en el Shil, por ejemplo, y después llegó a su casa y hay gente ahí que todavía no hizo Kiddush, entonces sí, ellos no pueden hacer Kiddush solos, no pueden tomar vino, no saben cómo hacer Kiddush, entonces puede hacer Kiddush de vuelta. El caso común es un hombre, por ejemplo, que fue a la sinagoga, hizo Kiddush, escuchó el Kiddush, participó del Kiddush, comió algo, dijo algún lejaim. Después, cuando vuelva a su casa, puede y debe hacer Kiddush para su mujer y sus hijos. Ahora, el tema este de hacer Kiddush es interesante. Porque como dijimos antes, primariamente se tiene que hacer Kiddush sobre vino. Vino es la bebida más importante. Ahora, ¿qué pasa si uno no tiene vino? Entonces, como vimos antes, se puede hacer también sobre jugo de uva. Y en el caso que uno no tiene ni vino ni jugo de uva, puede hacer el Kiddush también sobre pan. Pan es una comida también importante, aunque elemental, pero es una comida importante. Entonces se puede hacer el Kiddush sobre el pan. No obstante, eso es el viernes de noche. El viernes de noche, que el Kiddush es una mitzvah bíblica, entonces se hace sobre el pan. Pero el Shabbat de día, el Kiddush, mejor hacerlo sobre whisky. Si no tiene vino, mejor hacerlo sobre whisky. Si no tiene whisky, entonces lo puede hacer sobre pan. ¿Pero por qué? Porque es para diferenciar entre el Kiddush. Porque se hace Kiddush, o sea, el viernes de noche, haciendo Kiddush sobre pan, la brajá que se hace sobre el Kiddush, eso ya marca que esto es Kiddush y no es simplemente comer pan. O sea, si el Kiddush el viernes a la noche, aparte de la brajá sobre el vino, tiene una brajá por ser Kiddush. El Kiddush de Shabbat de día no hay otra brajá con el nombre de Dios, aparte de la brajá que se hace sobre el vino. Por lo tanto, para marcar que esto es un Kiddush y que no es simplemente comiendo pan, diciendo algunos versículos antes, entonces mejor hacerlo sobre una bebida, para marcar que es algo distinto. Inclusive si es bebida el whisky, ¿sí? Una bebida alcohólica. Ahora, si no tiene esa bebida alcohólica, entonces que haga sobre pan y también cumplió con la mitzvah. Bienvenido, Pablo, a Shiur, tanto tiempo, un placer verte. Ok, ahora, algo interesante, ¿sí? Generalmente, después que uno come, antes que uno come tiene que hacer una brajá, y después que uno come tiene que hacer una brajá, agradeciéndole a Dios por la comida. ¿Sí? Ahora, cuando toma el vino del Kiddush, después del Kiddush, no tiene que hacer la brajá afroná, no tiene que hacer la bendición
por terminar de comer. ¿Por qué? Porque siendo que el kiddush es como una preparación a la comida, ¿sí? Sin el kiddush uno no puede comer. Sin el kiddush uno no puede comer. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Sin el kiddush uno no puede comer. Por lo tanto, el vino es como una preparación a la comida. Siendo que el vino es como una preparación a la comida, por lo tanto, con el Birkat Hamazon que uno va a hacer después que se lava las manos y después que termina de comer, con eso ya está, también en eso está incluido agradeciéndole a Dios por el vino del kiddush. Ok, ahí volvimos, un segundito, perdón, se desconectó.